Listo, buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Somos unos 7 en línea, otros 6 más aquí en la casa. Muy buenas noches a todos. Ahí están los apuntes. Creo que todos ya saben dónde están, pero si necesitaba, ahí está el código QR. Y ese código también sirve para invitar a otra persona. Mándale ese código, ahí pueden ingresar y juntar al grupo. La semana pasada, vamos directo al grano hoy, vimos los primeros 5 libros de la Biblia, se conocen como el Pentateuco griego, los 5 rollos. Para los hebreos, este grupo es el Torah. ¿Se había escuchado de Torah? Eso es, los primeros 5 libros, o simplemente la ley de Moisés. El autor, Moisés. Eso. Vamos a hablar un poco más de eso hoy, pero tenemos clarito que el autor del Pentateuco es Moisés. Primer libro también de la Biblia. Yeah, it's fine. ¿No está saliendo el PowerPoint? Listo, ahora sí. El primer libro es Génesis y es la introducción a toda la Biblia, como vimos la semana pasada. En general, historia de origen y principio, empezando con la historia de la creación del universo. La narración de la creación coincide muy bien con las teorías científicas de hoy. No hay conflicto. Otro principio que vimos la semana pasada: origen del hombre, la mujer, el matrimonio, origen de los ángeles, de Satanás, desafortunadamente, también tuvo origen. Los demonios, el mal, el pecado, los idiomas, origen de las naciones en general y después origen de la nación de Israel específicamente. Y de Génesis, de fin de Génesis en adelante, la narración de la Biblia va enfocando mucho más en Israel. Casi todo el resto del Antiguo Testamento tiene que ver con Israel. Entonces, ¿qué sabemos de Israel? Bueno, empezó aprox en el año 2100 a.C. con una promesa de Dios a Abraham, que fue repetido después a su hijo Isaac y nuevamente a su nieto Jacob. Jacob es el padre de Israel en el sentido que tuvo 12 hijos, que son los fundadores de las 12 tribus de Israel, y Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Y el nombre Israel quiere decir, él lucha con Dios. Y dime que no es cierto que Israel siempre ha luchado con Dios. La nación llegó a Egipto a los finales de Génesis en la forma de un pequeño grupo familiar, los 2 hermanos con sus mujeres, sus familias, para escapar de una hambruna que estaba en la tierra de Canaán. Y ahí termina Génesis. Por lo tanto, vamos con sesión 4. Pero antes de entrar en Éxodo, ¿hay alguna pregunta que me llegaron esta semana que me gustaría cubrir referente a Génesis? Primero, Génesis dice que todo fue creado en solamente 6 días. Ya han pasado apenas 6.000 años hasta ese momento, hasta hoy. Pero la ciencia demuestra que el universo tiene millones de años. ¿Cómo se explica? O sea, ¿el universo tiene 6.000 años o tiene millones de años? Y pregunta número 2, ¿dónde están los dinosaurios? En la Biblia, ¿dónde están? Buena pregunta, ¿no? Ok, entonces la edad de la Tierra, vamos a ver. ¿Cuántos años han pasado desde el principio? Génesis 1:1. Bueno, para partir con eso, ¿en qué año estamos hoy? 2023. Por lo tanto, han pasado 2023 años, no, nada que ver. Han pasado 5.783 años. Desde que, bueno, este según el calendario judío, estamos en el año 5.783. Por lo tanto, han pasado 5.783 años desde la creación. ¿Piensas algunos? Tampoco es correcto, porque los judíos no cuentan el tiempo desde Génesis 1:1. Ellos comienzan contando en Génesis 2:7, que dice así:
Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Es el inicio del calendario para los judíos. ¿Y cuál es la diferencia? Uno piensa, ¿no es lo mismo? Ellos cuentan el calendario desde la creación de Adán, no desde que sea la luz. ¿De qué estamos hablando aquí? Entonces, ¿cuánto tiempo tomó Dios antes de eso entre que sea la luz y la creación de Adán? Esa es la pregunta. Génesis 1, 31 al 2:2 en la Biblia de las Américas. Voy a explicar por qué después. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Según eso, muy fácil entonces, el mundo tiene 5.783 años y 6 días desde la creación. O quizás no es tan así tampoco, porque la ciencia dice otra cosa. Según los científicos, el universo tiene aprox 14.000 millones de años y la Tierra tiene aprox 4,7 mil millones de años. ¿Por qué la diferencia? Bueno, la creación tomó 6 días o 6 yom. ¿Qué es un yom? Yom es la palabra en hebreo para día y ocurre en Génesis 1, 5, 8, 13, 19, 23, 31. O sea, al final de cada día de creación. El Señor habla en Génesis de que, y eso fue la tarde y la mañana del primer día, segundo día. En hebreo, primer yom, segundo yom. Sin embargo, en hebreo, yom tiene varios significados. Solo uno de esos significados es un periodo de 24 horas. Y de ahí viene la confusión, porque muchas personas piensan que siempre es 24 horas. El problema es un malentendido muy común referente al día, porque yom no es literalmente 24 horas siempre. Puede tener ese significado. Pero hay un problema grave en Génesis 2, versículo 4, para las personas que insisten que Yom es solamente 24 horas. Algunas traducciones de la Biblia tratan de esconder este problema, pero la Reina Valera, la Biblia de las Américas y algunos otros lo tienen fielmente al hebreo. Por lo tanto, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos otra traducción. Esta es la nueva traducción viviente y dice este relato de la creación de los cielos y tierra, cuando el Señor Dios hizo la tierra. Lo mismo en la NBI. La historia de la creación, bla, 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 cuando Dios el Señor hizo la tierra. Pero lo que vimos recién en Reina Valera y también en la Biblia América dice el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y uno ve aquí, estos dos, traducción NTV, NBI, no hablan de el día. Simplemente lo disfrazan con otra cosa, diciendo cuándo, que no es correcto. ¿Por qué? En hebreo, obviamente todos leen hebreo, yo también leo hebreo, no nada que ver. Pero aquí, este que está en círculo es la palabra. Ese es el versículo completo que estamos hablando aquí, Génesis 2, versículo 4. Y aquí lo que está en círculo es la palabra yom. Y aquí es singular, el día, un solo día. ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde voy con eso? Según 2:4, Dios hizo la tierra y también
los cielos en un solo día. Pero ahí están los 6 días de creación. Dime cuál es el día singular donde el Señor hizo tanto la tierra como los cielos. Oh, problema. Son 2 días diferentes. O sea, o está mintiendo la Biblia cuando dice que fue un solo día, o no entendemos el significado de Yom. Ya está el problema. No es un solo día aquí, son 2 días, y Yom puede significar varias cosas. No solamente un periodo de 24 horas, porque aquí claramente está hablando de un periodo de 48 horas. Se supone, si son 24 horas cada uno. Ahí está el problema. Por lo tanto, Yom no se refiere solamente a periodo de 24 horas, sino a épocas, tiempos sin definición. Tal como yo puedo decir, hoy en día vivimos en el día del celular. No es que el celular dura solamente 24 horas. Bueno, algunos sí, cae al piso, pero el punto es una era, una época. Antes no había celulares, hoy hay celulares. O se puede decir, hasta 100 años atrás, vivimos en el tiempo de locomotores a vapor. Fue un momento. El día de ese locomotor a vapor ya pasó. No era un periodo de 24 horas. Lo mismo en hebreo, Yom no es solamente 24 horas. Tiene varios usos y varios significados y varias traducciones. Solo en el libro de Génesis, Yom significa tiempo después, siempre o continuo, mientras o permanezca, cuando, literalmente en el día, o después de mucho tiempo, literalmente aumentó el día, algún tiempo, o mi favorito, Génesis 47:28, dice, el día de Jacob fue 140 años. Ahí queda clarísimo que Yom tiene muchos significados. No es solamente 24 horas. Y hay mucho más también. Conclusión, Yom no se refiere solamente a periodo de 24 horas, sino tiempo en general sin definición precisa. Por lo tanto, no es necesario considerar los 6 días de la creación como 6 periodos de 24 horas. Una vez que quita esa noción de la cabeza, es mucho más fácil entender que cada yom de la creación es una época muy larga, un periodo de tiempo de duración desconocido. Bíblicamente es válido aceptar lo que dice la ciencia. El universo tiene más o menos 14.000 millones de años y la Tierra aprox 4,7 mil millones de años. No hay ningún problema en creer eso. Incluso es imposible que la Tierra tiene solamente 6.000 años porque hay un árbol en Japón que se llama el Yomonsugi que tiene 7.000 años. Probablemente saben que no es muy difícil ver la edad de un árbol. Se puede sacar un trozo, un testigo del centro del árbol, contar los anillos, y ese árbol tiene 7.000 años. En Suecia hay otro árbol que se llama Old Rasmus, que tiene 9.000 años. En California, Estados Unidos, está el roble jurupa, que tiene 13.000 años. Y en el estado de Utah en Estados Unidos, hay una colonia de árboles o un bosque que tiene entre 80.000 y 1.000.000 de años. O sea, decir que la Tierra tiene 6.000 años, ¿cómo se explica que tiene por lo menos 80.000 años y quizá 1.000.000 de años? Claramente estamos hablando de otra cosa. Ok, ¿y los dinosaurios? ¿Dónde están los dinosaurios en Génesis? Sabemos que existieron los dinosaurios, hay huesos por todos lados, incluso hay huevos de dinosaurio fosilizados. Entonces, ¿dónde están? Ahí están los 6 días de creación, luz,
expansión entre aguas y aguas, la tierra, los cielos, vida en las aguas, en el aire, vida en la tierra y el hombre. ¿Dónde están los dinosaurios? No, ahí mismo están. Vida en las aguas y en el aire y vida en la tierra. Si podemos pensar que los periodos cada día son periodos largos de cientos de millones de años, no hay ningún problema en encajar los dinosaurios en esa línea de tiempo. Simplemente no es problema. Ahora, si uno trata de insistir que son 6.000 años, ahí tienes un problema. Porque en ese caso, Adán vivió junto con el tiranosaurio Rex. No lo creo. Ok, ahora sí podemos llegar a sesión 4. Próximo libro de la Biblia se llama Éxodo. Esta es la versión moderna. Moisés con su autopista llegando a la tierra prometida. Ok, contexto histórico no es tan así. Éxodo, el libro de Éxodo comienza aproximadamente 430 años después del último versículo de Génesis. Hay un espacio donde no hay nada informado directamente. Versículo clave, hay 2, 3, 7 y 10 que dice, Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. eso es uno de los versículos claves. El otro es Éxodo 21:1, muy simple. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Temas principales, por lo tanto, hay 2 temas principales aquí. Bueno, partiendo con la salida de Egipto, formación de la nación, obediencia y consecuencia. Pero el propósito del libro es documentar 2 cosas, 2 propósitos principales. Primero, histórico y segundo, legislativo. O sea, hay parte de la historia de Israel acá y también está parte de la ley que el Señor dio a Moisés. Los primeros 18 capítulos cuentan la historia del pueblo de Israel y su salida de Egipto. Los restantes 21 capítulos documentan la entrega de la ley de Dios, incluyendo los 10 mandamientos y los otros 603. You have an image there? Because my image disappeared. Ok. Ya, sigamos. Esquema básico de Éxodo. Ahí están los capítulos. De qué se trata el tema en cada capítulo. No vamos a entrar en todos los detalles, pero sí vamos a hablar de algunas cosas. Parte del libro Éxodo relata cómo el pueblo de Israel se estableció en Egipto originalmente y cómo se multiplicaron, porque se acuerdan que llegaron más o menos 70 personas inicialmente y después salieron mucho más. Al final de Génesis llegaron 70 personas con Jacob, Israel, el padre, los 12 hijos, etcétera, los que formaron la nación. Pero después de algunos años, Éxodo 1 al 7, Esta es la lista de los hijos de Jacob que lo acompañaron a Egipto con sus familias. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número total de las personas que lo acompañaron fue de 70, porque José ya estaba allá. Con el correr del tiempo, José y sus hermanos murieron y se acabó toda aquella generación. Pero sus descendientes fueron muy fructíferos y se multiplicaron rápidamente, de modo que llegaron a ser un pueblo muy numeroso y fuerte. Todo el país se fue llenando de israelitas. esto los egipcios no les gustó tanto. Y de repente vino otro pueblo, otra nación que estaba formando y creciendo rápido y decidieron hacer algo al respecto. Entonces los egipcios esclavizaron a los hebreos y les pusieron capataces muy crueles. Estos les asignaron la dura tarea de edificar las ciudades de Pitón y Ramsés, que eran las ciudades donde el rey almacenaba todas las provisiones.
Pero cuanto más los oprimían los egipcios, más se multiplicaban los israelitas. Los egipcios estaban alarmados e hicieron aún más amarga la esclavitud de los hebreos. Los obligaron a trabajar duramente largas jornadas en los campos y a acarrear pesadas cargas de ladrillo y mezcla. Entonces ese tampoco dio resultados, siguieron multiplicando y finalmente tomaron medidas bastante más drásticas. El faraón, rey de Egipto, ordenó a las parteras que atendían a las mujeres hebreas, dos de las cuales se llamaban Sifrá y Fubá, que se fijaran en el sexo del bebé a la hora de nacer y que mataran a todos los niños hebreos en cuanto nacieran y que dejaran con vida solo a las niñas. Qué buen tipo este faraón, ¿no? Pero Dios ya tenía un plan. Dios decidió llamar a un pastor de un país lejano para rescatar al pueblo de Israel. Están pensando, no llamado a ningún pastor, ¿estás seguro? Un día, mientras Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, al otro lado del desierto, cerca de Joreb, monte de Dios, repentinamente se le apareció el ángel del Señor, como llamas de fuego en una zarza. Cuando Moisés vio que la zarza ardía sin quemarse, se acercó para ver bien lo que pasaba. Pero el Señor lo llamó, Moisés, Moisés. ¿Quién me llama? Preguntó Moisés. No te acerques, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió el rostro con ambas manos porque tenía miedo de mirar a Dios. He visto los profundos sufrimientos de mi pueblo en Egipto, le dijo el Señor, y he oído sus oraciones en que piden liberación de sus duros capataces. He venido a liberarlos de sus opresores egipcios y a llevarlos a una tierra buena y grande, tierra de la que fluye leche y miel, tierra en que viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Es el llamado inicial de Moisés, pero diferente al Abraham, al principio Moisés no quiso obedecer a Dios. Contraste lo que vamos a ver ahora con lo que vamos a ver después de Abraham. Génesis 12, 1 y después 4 al 5. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Ahora es interesante aquí, el Señor dice, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ya, vamos. ¿A dónde? Bueno, yo te mostraré en el camino. Y lo hace. Dice Dios a Abraham, vete, y al instante Abraham parte en camino a un lugar desconocido, con toda su familia, todo su ganado, era un hombre rico. No es que empacó una maleta y dice, ya, vamos. Tenía muchas cosas para llevar, ganado, carpas, pero con Moisés es un poco diferente la cosa. Éxodo 3, 10, 11, 10, 11 y después 13. Ahora te voy a enviar al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Pero yo no soy la persona adecuada para esta tarea, le dijo Moisés a Dios. Pero Moisés dijo, si yo voy al pueblo de Israel y les digo que me envió el Dios de sus padres, ellos me preguntarán, ¿de qué Dios nos estás hablando? ¿Qué les diré? Pero Moisés le respondió a Dios, no me creerán ni harán lo que les diga. Al contrario, me dirán, el Señor no se te ha aparecido.
Pero Moisés insistió, Señor, tú sabes que nunca me he distinguido por ser un buen orador. Es un problema que tengo desde mucho antes de que tú me hablaras. Me cuesta mucho trabajo expresarme bien. Moisés le dijo, Señor, por favor, envía a otra persona. Este Moisés, pero Señor, y está pensando en ¿quién más puedo decir? Señor, no, y al final, Señor, por favor, envía otra. No quería. Abraham, sí, Señor, voy, vamos. ¿A dónde? Vamos. Y Moisés, no, no quiero, no quiero, no quiero. Interesante. A tal punto de que el Señor se enojó con Moisés y no un poquito enojado, sino de esta forma. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Él vendrá a buscarte y se alegrará mucho cuando te encuentre. Yo te diré lo que tienes que decirle. Yo los ayudaré a ambos para que hablen bien y les diré lo que deben hacer. Yo te diré lo que debes comunicarle a Aarón y él hablará por ti al pueblo y será como si tú mismo estuvieras hablándole a la gente. Afortunadamente tenía un humano capaz de hacerlo. No sé qué habrá hecho el Señor si no tuviera Aarón. Pero esa es la solución. Aarón iba a ser el portavoz de Moisés. Entonces nombró a Aarón como portavoz y ayudante de Moisés. Y al final, con esa condición, Moisés aceptó su misión y empezó el viaje a Egipto con su mujer y hijos. En Éxodo capítulo 6, de nuevo Moisés muestra su problema de timidez. ¿Qué pasó ahora? Este Moisés es el mismo a quien el Señor le había dicho, yo soy el Señor, anda y dale al faraón el mensaje que te he dado. Este es aquel Moisés que le respondió al Señor, yo no puedo hacerlo, yo no tengo el poder de convicción, el faraón no me oirá. Otra vez cuando Aarón ya está con él. Pero finalmente llegan y enfrentan al faraón. En Éxodo 7, versículos 6 y 7, Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Cuando se presentaron ante el faraón, Moisés tenía 80 años, Aarón 83. Después tenemos la narración de la famosa 10 plagas de Egipto. Ahí están sangre, ranas, mosquitos, mosca, ganado, úlceras o llagas, granizo, langostas, tinieblas y la plaga finalmente contra los primogénitos. Esos son. Finalmente, después de todo eso, Faraón permite a los israelitas salir de Egipto. Éxodo 12:31. El faraón llamó a Moisés y a Aarón durante la noche y les dijo, salgan, por favor, de en medio de mi pueblo, vayan y sirvan a su Dios como querían. Tomen sus vacas y sus ovejas y váyanse, pues para mí será un alivio que se vayan. O sea, después de todo eso, Moisés, fuera, lleve tu gente y anda. Capítulo 13 y 14 cuentan la historia del éxodo como tal y otro gran milagro de Dios. Mientras tanto, Moisés extendió su vara sobre el mar, y el Señor abrió un sendero a través del mar con muros de agua a cada lado. Un gran viento del oriente sopló toda la noche y secó el fondo del mar. El pueblo de Israel caminó a través del mar por tierra seca. Cuando todos los israelitas pasaron, el Señor le dijo a Moisés, extiende tu vara sobre el mar para que las aguas regresen y caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus jinetes. Un doble o triple milagro. Es interesante que era hasta el punto que lograron pasar con tierra seca. Es muy, muy, muy interesante. El Señor pensó hasta en ese punto, no quería las personas pasando con barro, entonces era tierra seca. Así salvó el Señor a los israelitas aquel día. El pueblo de Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando los israelitas vieron el gran milagro que el Señor había hecho por ellos contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. A ver, recién había pasado
10 plagas milagrosas. Y ahora recién después de ver ese milagro, dices, ok, ahora sí creo en Dios, creo en Moisés. Un poco, no sé, ¿cuál es la palabra? Stubborn, Testarudo. testarudo. Después viene la celebración del pueblo con los cánticos de Moisés y Miriam, hermana de Moisés, y Aarón en capítulo 15. Oh, llegó mi amigo Naranjo aquí, dice, pero nada de eso es verdad. Son puros mitos y leyendas. No hay evidencia alguna en los registros de Egipto que algo semejante a las plagas sucedió de verdad. Ni siquiera mencionan a Israel. Oh, bueno, en ese caso no sucedió. O quizás sí. Esta es la tableta Merneptah Stela, que viene aprox 1200 antes de Cristo. Obviamente es egipcio, ver el tipo de letra que hay aquí. Y en una parte de esta tableta, lo que está subrayado aquí en ese cuadro rojo, ¿qué dice? Israel. El nombre de Israel tallado en piedra en Egipto. 1200, o sea, unos 300 y tantos años, 400, no sé, 500 años después, pero está mencionado. Entonces, mentira es decir que Israel no está mencionado en Egipto. Sí está mencionado, no es el único, hay otro más donde está escrito Israel, pero es lo mismo. Y además, en otros escritos en Egipto, en las admoniciones de Ipuwe, el autor habla de un periodo cuando en Egipto, porque realmente el río, o sea, el Nilo, el río es sangre. Si uno bebe de él, uno lo rechaza como humano y tiene sed de agua. O sea, un autor en Egipto hablando de un río, el Nilo, convertido en sangre. ¿Cuál fue la primera plaga? Ríos convertido en sangre. Hay otro que se llama Profecía de Nefurohu, que menciona un evento curioso. El disco solar está cubierto, no brillará para que la gente pueda ver. Nadie sabe cuándo el mediodía, porque su sombra no puede ser distinguida. No es un eclipse, los egipcios tenían como predecir eclipses, sabían de eclipse, esto no es un eclipse, es la novena plaga, oscuridad. Y el himno caníbal, no quiero saber por qué se llama así, tallado en la pirámide de Unas, en Saqqara, dice, es el rey quien será juzgado por él cuyo nombre está escondido, ese día de la matanza del primero nacido en Egipto, 10ª plaga, muerte de todos los primogénitos. O sea, sí hay evidencia en Egipto de que pasaron tales cosas. No hay mucho, pero sí existe. Sin embargo, mi amigo Naranjo dice, no, no es posible que un río se convierta en sangre. Eso no puede suceder en la vida real. ¿Estás seguro? De vez en cuando hay ríos que se convierten en sangre por algas. Algún tipo de alga que causa ese color rojo muy parecido a sangre. Y ocurre hasta hoy en día. O sea, esto que los ríos no se convierten en sangre, no. Oh, mi amigo Naranja, otra vez. No hay evidencia arqueológica de esclavos en Egipto, ni menos obligados a fabricar ladrillos con barro horneado. Los egipcios ni siquiera hicieron ladrillos así, dice mi amigo Naranjo. ¿Estás seguro de eso? Hieroglífico cubierto en Egipto que muestra exactamente esclavos, primero sacando barro, horneando barro y haciendo ladrillos para construir. Y las facciones de estas personas no son egipcios,
son esclavos. Entonces, otro mito más que se derrota. Sí había esclavos en Egipto y sí hicieron ladrillos con barro horneado. Pero no hay evidencia arqueológica de una migración masiva de personas desde Egipto a Canaán. Bueno, tampoco hay evidencia arqueológica de las migraciones de los celtas en Asia Menor, o los eslavos en Grecia, o los arameos por el Levante, pero todos son hechos históricos, documentados en fuente escrita, pero no hay evidencia arqueológica. ¿Por qué? Cuando hay una migración así, no deja rastros. La gente vive en carpas, no construye casas, no construye edificios, no construye caminos, simplemente pasan por ahí. Por lo tanto, no dejan evidencia. Lo mismo, la conquista anglosajona de Gran Bretaña en el siglo V, la conquista árabe de Palestina en el siglo VII, incluso la invasión normandía de Inglaterra en 1066, tampoco dejaron evidencia arqueológica. Hay muchas cosas así que simplemente no hay evidencia. No es extrañar, la arqueología se centra en la vivienda y construcción. Las migraciones son por definición transitorias y no dejan rastros permanentes. Entonces, el hecho de que no hay rastros en el desierto entre Egipto y Canaán no dice nada. Sin embargo, mira lo que hay en el desierto entre Egipto y Canaán. Este tipo de letra está en mucha roca por todo el sector y eso se llama protohebreo. Es una forma de hebreo escrito antes del hebreo antiguo y obviamente mucho antes del hebreo moderno, pero esa es la base del hebreo y está por todos lados en el desierto. Si no hay rastro, sí hay rastro por todos lados. Ahora, no sé qué dice, no me metí a, a estudiar lo que... Pero eso es protohebreo en muchos lugares en el desierto entre Egipto y lo que hoy en día es Israel. Entonces, hay rastros, hay evidencia. No hay razones para dudar que Moisés y los israelitas fueron esclavos en Egipto y salieron de Egipto tal y como indica la Biblia en el libro de Éxodo. Incluso el nombre Moisés es egipcio. ¿Sabían eso? Muchos piensan que no, tiene que ser israelí. No, es egipcio. Mose era común como parte de nombres de líderes egipcios, generalmente faraones, era reservado para ellos. Por ejemplo, aquí hay nombres de algunos faraones: Amenmose, Tutmose, Amose, Tamose, Ramose, y hay una serie más de Mose. Ese Mose, que es la base del nombre de Moisés, tiene que ver con los líderes a más alto rango. En idioma egipcio, Mose significa concebido por un dios o nacido de un dios. Por lo tanto, solamente los que están considerados casi como Dios podrían llevar el nombre Mose o como parte de su propio nombre. Muy interesante. Aarón, también egipcio. Miriam, también nombre egipcio. No son nombres hebreos. Y como Moisés, si se acuerdan la historia, fue descubierto por la hija del faraón flotando en el río. Entonces ella tenía posibilidad de poner cualquier nombre y puse Moisés, o sea, nacido de un dios o concebido por un dios, porque ahí apareció en el Nilo. Ay, mi amigo Naranjo, ¿qué tenemos ahora? Moisés, nunca existió tal persona, no hay evidencia alguna. Por ejemplo, ¿dónde está su tumba? Sin tumba no existió. Ay, mi pobre amigo Naranjo. Bueno, si vamos a rechazar como solo mitos a persona famosa que no tiene tumba, donde solo hay registro escrito de su existencia,
Entonces también tenemos que rechazar a Mozart, Alejandro Magno, Genghis Khan, Leonardo da Vinci, Platón, Aristóteles y Pitágoras. En tiempos históricos, todo obviamente conocido, tenemos registro escrito, pero no hay tumba. No sabemos dónde están sus cuerpos. En tiempo un poco más moderno, donde también tenemos fotos y cosas así, pero no hay tumba, Albert Einstein, John Lennon, Walt Disney, Steve Jobs, Freddie Mercury, Francis Drake, Adolf Hitler. No hay tumbas. Nadie sabe dónde están sus cuerpos. Ninguno de ellos tiene tumba. En algunos casos no se sabe la ubicación de la tumba, pero ese es igual al caso de Moisés. No hay tumba. Sin embargo, ahí tenemos una piedra grande. Ese marca un lugar probable de la tumba de Moisés. No se sabe la ubicación exacta, pero este punto está muy cercana. ¿Cómo podemos saber que este punto, donde está esa piedra, es cerca a la tumba de Moisés? ¿Por qué? Deuteronomio 34, 1 al 5. Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisagá, frente a Jericó. Ahí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente al Bet-peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Tenemos indicaciones muy claras a dónde está la tumba de Moisés. Y ese, según los expertos, en ese sector, un radio de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros, en alguna parte está la tumba de Moisés. No se sabe exactamente, pero ahí, o sea, aquí por lo menos tenemos indicación de dónde está la tumba. Muy similar al caso de Moisés, no hay evidencia alguna, excepto por algunos pocos documentos de fechas de varios siglos después, para la existencia de Platón, Sócrates, Aristóteles y Pitágoras. Si quieres descartar la existencia de Moisés por falta de evidencia, aparte de algunos documentos antiguos, entonces también hay que descartar la existencia de todos aquellos filósofos, matemáticos, griegos. Incluso en el caso de Sócrates hay algo interesante, y yo sé que Lalo sabe la respuesta a esta, entonces Lalo, ¿cuántos libros escribió Sócrates? 0. Ninguno. Él no escribió. Personas escribieron referente a él, pero no hay ningún registro que él escribió nada. Sin embargo, con Moisés, por lo menos tenemos cosas escritas por Moisés. Entonces hay mayor evidencia para Moisés que para Sócrates. Oh, el problema es que muchos, cuando se trata de la Biblia, buscan la forma de rechazar todo, pero si aplicamos la misma regla a otra persona, y bueno, ahí la cosa no es tan fácil. En realidad, Moisés existió y hizo exactamente lo que dice la Biblia. De eso no hay duda. Entonces, volvemos a Éxodo. Apenas 3 días después del gran milagro de cruzar el Mar Rojo, empezamos con problemas. Moisés condujo al pueblo de Israel desde el Mar Rojo hasta el desierto de Sur y viajaron 3 días sin hallar agua. Luego llegaron a Mara, pero no pudieron beber agua porque era amarga. Por esta razón el lugar fue llamado Mara, que significa amarga. El pueblo se quejó contra Moisés y le reclamó: ¿Y qué vamos a beber? Los israelitas salieron de Elim y viajaron al desierto de Sin, que está entre Elim y el monte de Sinaí. Hacía un mes y 15 días que habían salido de Egipto. Ahí también el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón. Les dijeron: ojalá el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto.
Ahí nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos hasta quedar satisfechos. Pero ustedes nos han traído hasta este desierto para matarnos de hambre. Mentira. Eran esclavos. No se sentaron ahí al lado de hoyo lleno de carne y nada que ver. O sea, parece que tienen problemas de memoria estos israelitas. Pero ahí tenemos dos quejas. Y estos dos quejas son las primeras de muchas más. Durante todo el resto de estos primeros 5 libros de la Biblia, una vez tras otra, los israelitas quejando, Señor, no hay agua, Señor, no hay carne, Señor este, Señor el otro. Parece que los israelitas siempre se olvidaron muy rápidamente de la mano de Dios en cada momento. Imagínense, recién habían visto abrir el Mar Rojo, habían cruzado en tierra seca y llegan a un lugar, Señor, no hay agua acá. Habían visto 10 plagas y la solución, las plagas no afectaron a los israelitas, solamente los egipcios. Y todos los milagros que el Señor había hecho para sacarlo de Egipto y sostenerlo. Vez tras vez, este patrón se repite. Los israelitas se quejan de algo, Dios hace un gran milagro para solucionar el problema, ellos quedan contentos por un tiempo y después vuelven a quejarse de otra cosa. Y siempre echan la culpa. Moisés, Aarón, tú hiciste eso. Tienes que solucionarlo. Yo creo que eso es un poco como nosotros, ¿no? Dios nos bendice de una forma, olvidamos de dónde vienen las bendiciones, las cosas empiezan a andar no tan bien y echamos la culpa. Dios, ¿qué pasó? Hasta que volvemos a Dios y se repite el siglo. Capítulos 19 a 24 son claves porque definen el propósito de todo el Antiguo Testamento. El evento es la llegada al monte Sinaí, la firma del pacto entre Dios y la nación de Israel y la entrega de la ley. Éxodo 24, 3 al 8. Moisés anunció al pueblo todas las leyes y reglamentos que el Señor le había dado, y el pueblo respondió al unísono: obedeceremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés escribió todo lo que el Señor le dijo. Al día siguiente, Moisés se levantó muy temprano y construyó un altar al pie del monte con 12 columnas alrededor, pues 12 eran las tribus de Israel. Entonces envió a algunos de los jóvenes a hacer holocaustos y a sacrificar ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre de estos animales y la echó en grandes vasijas. La otra mitad la roció sobre el altar. Después leyó al pueblo el libro que había escrito, el libro del pacto que contenía todas las órdenes y leyes de Dios. Y el pueblo dijo nuevamente: solemnemente prometemos obedecer todas las leyes del Señor. Moisés tomó la sangre que estaba en las vasijas, roció con ella al pueblo y dijo: esta sangre confirma y sella el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas leyes. Este pacto es el origen del nombre Antiguo Testamento, firmado en sangre en Monte Sinaí. Yo había mencionado antes que la forma de celebrar un pacto en esos tiempos no es como hoy en día. Sacamos un lápiz, firma y listo. En ese tiempo un pacto fue sellado en sangre. A veces firmado en sangre, a veces con huellas en sangre, algo así. ¿Por qué en sangre? Porque al matar al animal, simbólicamente está diciendo a tu contraparte, este pacto entre nosotros, si yo no lo cumplo, estoy dispuesto a morir tal como este animal. Es el simbolismo. Entonces, el hecho de decir solemnemente prometemos obedecer todas las leyes del Señor, y Moisés tomó la sangre y así firmaron el pacto, diciendo, sí, estamos de acuerdo. Y si no cumplimos, estamos dispuestos a morir tal como murieron los animales.
parte del pacto que estaba firmado los israelitas se encuentra en capítulo 20 y se conoce como los 10 mandamientos. Si está buscando en la Biblia, ¿dónde están los 10 mandamientos? Aquí están, Éxodo capítulo 20. Sin embargo, la ley completa consiste de eso y 603 mandamientos adicionales. En total hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. Capítulo 20-23 incluye detalles de la ley. Capítulo 24, Dios llama a Moisés a subir el monte Sinaí para recibir la ley completa. Porque en ese momento está recitando lo que había recibido el Señor, pero el Señor dice, ok, sube, ahora sí, lo voy a escribir. Esto es monte Sinaí, se supone. No estoy tan convencido. Hay dos posibilidades para monte Sinaí. Está este y hay otro más que voy a ver quizás otro día. Yo me inclino un poco más por el otro, pero este es tradicionalmente monte Sinaí. Vamos a presumir que eso es. Entonces ahí subió Moisés para recibir la ley. El Señor le dijo a Moisés, sube al monte donde estoy y quédate hasta que yo te dé las leyes y los mandamientos que he grabado en tablas de piedra para que puedas enseñarlos al pueblo. Casi todo el resto del libro de Éxodo tiene instrucciones detalladas que Dios entrega a Moisés en Monte Sinaí para la construcción del santuario o del tabernáculo. Vamos a ver qué es eso después. No vamos a leer todas estas instrucciones ahora, es largo, pero es interesante ver el grado de detalle que Dios entregó para su tabernáculo. Dios quería hacer su tabernáculo de una forma muy específica. Por ejemplo, Harás un candelabro de oro puro, fundido y martillado. Todo el candelabro y sus decorados estarán hechos de una sola pieza: la base, el tallo, los cálices, las copas y las flores. De cada lado del candelabro central saldrán 3 brazos, cada uno de los cuales estará decorado con cálices en forma de flor de almendro. El candelabro central también estará decorado con 4 cálices en forma de flor de almendro, con sus capullos y flores. Cada uno será colocado debajo de cada juego de brazos. Estos adornos, los brazos y el candelabro central, serán de una pieza de oro martillado. Harás 7 lámparas para el candelabro y las pondrás de modo que alumbren hacia adelante. Sus despabiladeras y sus pletillos serán también de oro puro. Necesitarás unos 33 kilos de oro fino para el candelabro y todos sus accesorios. 33 kilos de oro fino. Y en esta última imagen aquí se nota por qué. Este no es un candelabro así. Es grande, tiene que iluminar toda la parte interior del tabernáculo y posteriormente el templo. Entonces el Señor dio a Moisés instrucciones detalladas para todo, no solamente este candelabro, para todo lo que tenía que ir adentro. Y terminó diciendo, ten cuidado de hacer todo siguiendo el modelo que te he mostrado aquí en el monte. Parece que el Señor mostró una visión de cómo Él quería que Moisés construyó el tabernáculo. También está el nombramiento de Aarón y su familia como sacerdotes, detalles sobre su vestidura, instrucciones para los sacerdotes en cuanto en sus deberes, lo que tiene que ser en el tabernáculo. Por ejemplo, Éxodo 28, 1 y 2, consagra a tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, para que me sirvan como sacerdotes y ministros. Hazle vestiduras especiales a Aarón para indicar que está separado para el servicio de Dios, vestiduras hermosas que señalan la dignidad de su oficio. Ese obviamente no es una rendición de un artista leyendo lo que hay en la Biblia de cómo probablemente era la vestidura de Aarón. Finalmente, Dios termina entregando la ley a Moisés para entregar a los israelitas. 31:18. Cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, Dios le entregó 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos con su propio dedo.
Eso es interesante. No hay ningún otro libro sagrado de ninguna religión que dice algo así, afirmando que parte del libro fue escrito directamente por Dios en su propio puño y letra. El libro de Mormón, bueno, se supone que fue escrito en placa de oro que alguien tenía que traducir. El, el Corán se supone que fue recibido por un ángel que dijo a Mahoma, tiene que aprender esto de memoria y recitarlo. Pero la Biblia dice, esto está escrito por Dios. Esta parte, por lo menos, la ley está escrito por Dios mismo. Todo eso ocurre encima de Monte Sinaí, entre Dios y Moisés. Esta conversación y la revelación de cómo tenía que construir la cosa para el tabernáculo. Dios mismo escribió la ley para Moisés y ahora Moisés debe bajar la montaña para entregar al pueblo. Pero nuevamente la nación de Israel muestra su memoria limitada. Mientras esperaban que Moisés bajara del monte con la ley, se olvidaron de Dios. Olvidaron del pacto que había firmado en sangre apenas algunos días antes. Moisés subió, vieron que ese monte Sinaí está cubierto con nubes, están saliendo relámpagos y truenos y están esperando y de repente se olvidan de todo. La nación entera rompe el primer mandamiento. Éxodo 32, 1 al 4. Como Moisés se demoraba en descender del monte, el pueblo se presentó ante Aarón. Mira, le dijeron, haznos dioses que nos dirijan, porque este Moisés que nos sacó de Egipto no aparece. Algo debe de haberle ocurrido. Tráiganme los aretes de oro que tengan sus esposas, hijos e hijas, respondió Aarón. Así que todos los que tenían aretes se los quitaron y se los entregaron a Aarón. Entonces él fundió el oro y con un cincel hizo un becerro. Al ver el becerro, el pueblo exclamó, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Cómo pueden olvidar de todo lo que había pasado y después hacer un ídolo de su propio joya y decir, este es? Contraste eso con Éxodo 21 al 5, la ley que habían recibido recién. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tendrás otros dioses además de mí. No te harás ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No te inclinarás delante de ninguna imagen ni la adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy muy celoso y no compartiré con otros dioses la honra que me pertenece. La decisión de Dios es drástica. Por eso el Señor le dijo a Moisés, date prisa, desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha contaminado y pronto han abandonado mis leyes. Han hecho un becerro y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. El Señor añadió, he visto que este pueblo es rebelde y testarudo. Deja que desate contra ellos mi ira y los destruya. Y de ti, Moisés, haré otra nación grande. Es el derecho legal de Dios, destruir la nación, porque había firmado el pacto en sangre diciendo, si no cumplimos, estamos dispuestos a morir. Entonces Dios dice, ok, van a morir. Voy a destruir todos. Solamente gracias a la intercesión de Moisés, la nación se salva. Pero Moisés le rogó al Señor que no lo hiciera. Señor, suplicó, ¿por qué se ha encendido tanto tu ira contra este tu pueblo al que sacaste de Egipto con tu gran poder y tan grandes milagros? ¿Quieres que los egipcios digan, Dios los engañó y los hizo ir a las montañas para matarlos y borrarlos de la tierra? Aparta tu ira y no le hagas eso a tu pueblo.
Recuerda lo que le prometiste a tus siervos Abraham, Isaac e Israel cuando juraste por ti mismo. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda la tierra que he prometido a tus descendientes y la heredarán para siempre. Entonces el Señor tuvo compasión de ellos y no los destruyó. Ahora yo no sé. Si yo fuera Moisés, yo diría, Señor, adelante, destruye. Yo estoy hasta aquí con este pueblo, ya, matan a todos. Pero Moisés, mejor hombre que yo, dice, Señor, no, no, este es tu pueblo, no, no hagas eso, por favor, Señor. Finalmente, capítulo 33 a 39, vemos la construcción del tabernáculo, terminando con su consagración en capítulo 40. En el primer día del primer mes del segundo año armaron el santuario. Moisés lo levantó, colocó las tablas en sus bases y unió los travesaños. Luego extendió las cortinas sobre esta estructura y puso las cubiertas del techo en la forma que el Señor le había ordenado. Luego levantaron un cerco o atrio alrededor de la tienda y el altar y pusieron la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió el santuario y la gloria del Señor lo llenó. Moisés no pudo entrar a causa de la nube que estaba ahí y de la gloria del Señor que llenaba el santuario. Cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, el pueblo de Israel emprendía la marcha y la seguía. Si la nube se detenía, ellos permanecían ahí hasta que la nube se volviera a mover. La nube se posaba sobre el santuario durante el día y en la noche la nube se encendía con fuego para que el pueblo de Israel pudiera ver. Y esto sucedió durante toda su marcha por el desierto. Wow, wow. O sea, hasta iluminación tenía de noche. Señor, aquí tiene lumbrera para la noche y de día ese pilar de humo. Pero tabernáculo, ¿qué es eso? ¿Qué es un tabernáculo? Bueno, ahí está. Ahí tiene un dibujo basado directamente en las dimensiones y materiales que salen en Éxodo. Y ahí tiene la versión real. Si quieres ir a verlo, ahí está. En Israel construyeron el tabernáculo de verdad, de tamaño real. Ese es, no es muy grande, pero ahí está. Sí, sí. Y bueno, no podría ser muy grande porque tenía que llevarlo. Tenía que empacarlo, llevarlo, armarlo, desarmarlo. Pero ese es el tabernáculo. Básicamente carpa. Pero afuera está el altar y varias otras cosas. Y por dentro estaba así el tabernáculo, cubierto de oro por todos lados. Y aquí está el candelabro que habíamos visto antes, los 33 kilos de oro. Y aquí algo interesante, el arca del pacto. Y es una imagen de un artista mostrando el tabernáculo en medio del campamento de los israelitas camino a Canaán, a la tierra prometida. Ahora, para un detalle fascinante del tabernáculo, vamos a verlo con próximo capítulo. Sintoniza la próxima semana, jueves 4 de mayo.